Hola, en este vídeo te voy a hablar acerca del carácter oral según el análisis bioenergético. Es el segundo según las etapas de crecimiento, de acuerdo con la bioenergética. El primero es el carácter esquizoide, que ya he explicado en un vídeo anterior, que voy a colgar por aquí por si acaso no lo has visto. Y disclaimer necesario, es difícil que haya personas con un carácter puro, normalmente combinamos varios tipos de carácter, pero el propio Alexander Lowen decía que si bien era raro encontrar un oral puro, sí que casi siempre había rasgos orales en las personas que acudían a terapia. Así que vamos allá a verlo un poquito más en detalle. El carácter oral se va construyendo en los primeros meses de la vida de un bebé. Cuando hablábamos del carácter esquizoide, hablábamos de incluso la etapa intrauterina. Podríamos decir que el carácter oral empieza más o menos a partir de los 3 meses de vida y más o menos hacia el año de vida. Es una época en la que todo gira en torno al recibir y al ser nutrido. Y un ser nutrido tanto de alimento, leche, como de contacto, de amor, de cariño. Es una etapa en la vida en la que lo que necesitamos es sostén, sensación de que están ahí para nosotros, de que nos dan y que nosotros tomamos, tomamos y tomamos. Y eso es lo saludable y lo natural, ¿sí? En un bebé no nos queda ninguna duda de que un bebé poquito puede hacer, ya sí que empieza a ver a la madre, puede sonreír, empieza a ver como más interacciones, llamadas cuando la necesita, pero poco puede hacer un bebé a esa edad. Pero si esta necesidad de ser nutrido, de ser sostenido, de que haya alguien ahí para mí que resuelva todas mis necesidades no se da, en el bebé, después adulto, se queda como un hambre y una sed de atención y de amor insatisfechas y que es como un pozo súper profundo que no acaba de llenarse nunca. Se genera también el miedo a ser abandonado y a que no vaya a haber alguien que considere que seas suficiente para él para que se quede contigo. ¿Cómo es la madre del niño oral? Y digo la madre porque, bueno, como acabo de decir, son los primeros años de vida del bebé y en casi todos los casos quien cumple la función de cuidador principal es la madre. Y entonces, ¿cómo es esta madre? Pues la madre, de nuevo, no es una madre mala, tenemos que quitarnos un poco como estas imágenes de la cabeza, es una madre que ha dado, lo ha hecho lo mejor que ha podido y es una madre que deseaba a su bebé, pero que de alguna forma podríamos decir que si algo la caracteriza es que está desbordada. Y así, frente a la madre del bebé esquizoide, que es una madre que de alguna forma rechaza al bebé o rechaza la intimidad que genera estar con el bebé, no puede sostener esa intimidad emocional o física. En el caso de la madre del futuro carácter oral, como digo, hay como un desbordamiento que puede ser real o puede ser subjetivo. Entonces, este desbordamiento puede ser un desbordamiento real que viene simplemente por una jornada laboral larguísima y luego llegar a casa y tener que estar atendiendo las necesidades típicas del hogar y además tener que atender a tu bebé pequeñito que te demanda y que te pide atención. Y esto hace que en las últimas décadas se estén dando cada vez más problemáticas preverbales, ¿no? De esta primerísima infancia, de que las necesidades no pudieron ser satisfechas simplemente porque las madres no tuvieron el tiempo para estar ahí. Pero como digo, puede ser un desbordamiento real, pero también puede ser un desbordamiento subjetivo. ¿A qué me refiero? Pues hay mujeres que aún antes de mujeres o cuidadores principales que aún antes de haber sido madres ya están en un estado como de desbordarse fácilmente, ¿no? Como que se estresan fácilmente, pues tienen ansiedad fácilmente, todo como que las supera un poco. Imagínate este perfil de persona cuando sumamos el hecho de tener un bebé. Entonces digamos que la madre es como que se ve arrastrada o absorbida por
esos conflictos emocionales o psicológicos o concretos materiales que la rodean, ¿no? Como si tuviera la experiencia de estar como haciendo malabares con muchísimas más pelotas de las que puede manejar. Y esto es lo que hace que unas veces pues, sea una madre que está ahí y otras veces, en cambio, es una madre que está distante o que está ausente. Y esto no depende del bebé, sino que depende de ella, aunque el bebé no lo va a percibir así. La madre no está ofreciendo una predictibilidad, una consistencia al bebé. El bebé necesita llorar mucho para que le hagan caso, ¿no? Si la madre percibe que hay algo realmente incómodo o que realmente asusta al bebé, va a estar ahí. Pero el bebé necesita como sobreactuar, por decirlo de alguna forma, para conseguir esa atención. Y eso es algo que luego en la vida adulta de la persona con el carácter oral, esa tendencia un poco como a lo dramático, pues va a mantenerse. Entonces esta madre, que es una madre, como digo, inconstante porque está sobrepasada, no le ofrece al bebé la capacidad de leerle. Es decir, dicho con otras palabras, no sabe calibrar al bebé, no sabe interpretar, entender las necesidades del propio bebé porque está pues saturada de las suyas, entonces muchas veces no sabe diferenciar qué es del bebé y qué es el suyo, ¿no? Y es como que le adjudica al bebé necesidades que no son del bebé, sino que son necesidades propias. Y vuelca inconscientemente en el bebé sus propias, el bebé, después hijo, sus propias necesidades afectivas, su propio vacío afectivo, como esperando que el bebé la calme a ella en lugar de hacer lo contrario, ¿no? Como que se produce un cambio de roles y entonces la madre está esperando ser atendida, ser cuidada por su propio hijo. O si no es ser cuidada, sí que la haga sentir necesaria, que le des autoestima que a ella le falta. De hecho, es muy normal en una persona con carácter oral que haya tenido una madre que también tiene rasgos orales. Y evidentemente esto deja un pozo muy grande en el bebé que siente como que sus necesidades hay que dejarlas a un lado o que son demasiado o que él no es suficiente. También lo que siente es como que tiene que adaptarse para lograr estar con alguien, tiene que adaptarse a la otra persona. Esto en la edad adulta va generando mucha dependencia en las relaciones. Digamos que el origen de la herida del carácter oral es la privación. No ha recibido suficiente atención, no ha recibido quizás suficiente contacto, no ha recibido suficiente cariño, en ocasiones tampoco ha recibido suficiente nutrición o, bueno, pues no le dieron el pecho, sino que por el motivo que fuera le dieron el biberón y entonces pues lo hacían a horas fijas y no dándole al bebé cuando el bebé estaba necesitando. Y claro, como decía antes, puede ser que realmente ha estado la madre pocas horas, pero eso no quiere decir que porque la madre, por ejemplo, pues una madre, un cuidador principal que no ha trabajado y que ha estado ahí físicamente, esto no quiere decir que no se pueda generar esta herida en el niño, ¿no? Porque puede haber una presencia ausente. Estoy ahí, pero estoy con la cabeza en otro lado o estoy sobrepasada y entonces el niño aprende que la madre ya tiene demasiado y no quiere cargar con sus propias necesidades más aún a su madre, ¿no? Entonces se pone en ese lugar como de cuidar de la madre. Entonces, en este bebé que no ha habido, como digo, sensación de haber sido nutrido suficientemente, de haber sido atendido suficientemente, de haber sido sostenido suficientemente, se genera como una ambivalencia. Si hablamos desde el punto de vista del sistema nervioso, que también se desregula, hay como experiencias de subidas y bajadas, ¿no? Entonces, en el futuro adulto con carácter oral va a estar como transitando entre un estado hiperactivado, que sería un sistema nervioso simpático, o el caer en un estado como hipotónico, sin energía, sin vitalidad, que sería más un sistema nervioso vagal dorsal, si atendemos a la teoría polivagal de Porges. Así que está o muy activo, llorando, pataleando, reclamando, que sería ahí arriba, o en un estado como de tristeza y cuando sea adulto va a ser habitual que caiga en un estado depresivo.
es lo que, según la teoría del apego, daría lugar a un apego inseguro, ansioso o ambivalente. Es importante esto porque muchas veces me encuentro con personas que creen que tienen un carácter, un estilo de apego desorganizado, cuando en realidad lo que son ansiosos ambivalentes. O sea, no solamente es la ansiedad lo que describe a la persona con el carácter oral o la persona ansiosa ambivalente, ¿no? Es este estar y no estar. Quiero y no quiero. Quiero que me atiendas, pero luego cuando me atiendes me enfado por algo o me incomodo por algo o monto un pollo por algo. O sea, es como no se puede estar en un estado de calma. Y desde un punto de vista energético esto se puede ver reflejado, por ejemplo, en que son pues, personas muy habladoras, muy expresivas, pero luego caen en estados como de hay como poca fuerza muscular, poca energía y poca capacidad para sostener situaciones, lo que también termina afectando en su autoestima, que suele ser una autoestima muy bajita. ¿Cómo es el cuerpo de la persona con el carácter oral? Pues para definirlo en pocas palabras, creo que ayuda a pensar en un niño pequeño. Hay algo en el cuerpo del carácter oral que es como que se ha quedado atrapado en el pasado y no ha terminado de desarrollarse. Hay algo en su cuerpo que transmite esta fragilidad y como esta necesidad de ser protegido, ayudado, de por favor cuida de mí. Por ejemplo, se ve en los hombros, ¿no? Como que hay poca fuerza, los hombros transmiten poca fuerza, pueden ser unos hombros así un poquito como estrechos, caídos, y luego está lo que ocurre en el pecho, que tiende a ser un pecho que está como hundido. Puede haber, es frecuente que haya como esta tendencia de estar los hombros hacia adelante y, y también están como rotados, de tal manera que se va generando como una especie, a mí no me sale la postura, pero sería como una especie de chepita y la cabeza un poco como hacia adelante, en un estado, como en una posición un poco como de demanda, ¿no? De estar pidiendo ayuda. La cara suele ser muy expresiva, con unos ojos así como pues, de bebé un poco, unos ojos muy grandes y llamativos. La boca puede ser también una boca un poco infantil, esas bocas que se quedan siempre como entreabiertas, como ritos, con una posición como de succión. Y luego, estoy explicando el cuerpo un poco desordenado, pero luego en los pies, en las piernas, se transmite también esta debilidad. Los pies suelen tener el arco, pueden ser pies pequeñitos, que notas como que tienen poco agarre, como que sostienen poco a la persona, el puente está hundido, las piernas están débiles y tiende a bloquear las rodillas hacia atrás para sostenerse, ¿no? Entonces, da esta posición de rodillas bloqueadas, pelvis bloqueada para sostener la postura y a la vez como este encorvamiento en la parte alta del tronco. En cuanto a la voz, pues puede ser una voz muy bonita, muy melodiosa, dulce o en ocasiones podría ser una voz más infantil, quizás con un toque triste o melancólico o quejumbroso, pero en general hay mucha facilidad para la expresión oral. Como decía, es como si se hubiese quedado fijado, algo se ha quedado fijado, de ahí el nombre en la etapa oral. A la hora de encontrar personajes famosos, personajes conocidos con este tipo de carácter o de rasgos, la verdad es que he visto que es realmente difícil precisamente por el tipo de personalidad que termina desarrollando una persona con rasgos orales fuertes, que ahora os voy a explicar. Entonces no es el tipo de persona que vaya como a destacar o a medrar demasiado socialmente. Pero bueno, he buscado algunos ejemplos que quizás tienen alguna pincelada para un poco ilustrar lo que acabo de mencionar hace un momento sobre los rasgos físicos. Entonces, la persona a la que he pensado, la actriz que me vino a la mente fue la actriz estadounidense
Winona Ryder. Winona Ryder tiene una carita, bueno, ya tiene pues cierta edad, pero sigue teniendo como unos rasgos dulces, una cara aniñada, unos ojos muy grandes, esta boca que os decía también así como que se queda entreabierta. Y hay algo específicamente, si bien no tiene estos hombros así como caídos, tan pequeñitos, pero sí tiene algo en la postura, en alguna película que la he visto como pues, más de perfil, hay algo en la postura que están como los hombros un poquito rotados y hay esta especie de chepita que se le queda al carácter oral. Otra actriz que también transmitiría este aire así como frágil, vulnerable, abrazable, podría ser Audrey Hepburn, aunque como digo, no creo que fuera carácter oral, pero creo que tenía rasgos orales. Y también veo como un cierto aire en esa línea, aunque de nuevo no creo que sea una persona con el carácter oral predominante, en una actriz, también directora de cine española, que se llama Leticia Dolera. Me ha resultado más difícil encontrar alguien que poder nombrar. También es verdad que todo el culto al cuerpo que existe hace que, bueno, pues que especialmente los hombres recurran a las pesas, a la musculación y entonces como que se disimulen un poco más esos rasgos, pero tengo apuntado aquí Edward Norton, que es un actor estadounidense que si tienes curiosidad y si te pones a mirar imágenes suyas, verás que aun siendo un actor conocido y demás, hay algo en sus hombros, que son unos hombros como que llaman la atención porque son como mucho más estrechos, menos definidos, como que hay menos, transmite menos fuerza física y ahí se puede ver como una cierta oralidad. ¿Cómo es el carácter oral en la vida diaria? Pues como decía, es un perfil de persona que hace muy difícil eso de estar en el candelero, ¿no? Sander Lowen, el creador del análisis bioenergético, decía que mientras el yo adulto se caracterizaba por la capacidad de dar y recibir, el yo infantil se quedaba, bueno, se caracterizaba por el absorber e ingerir. Y podríamos decir que el carácter oral se ha quedado fijado, la persona con un carácter oral predominante se ha quedado fijada en esto, ¿no? En el absorber y en el ingerir, y no en el dar y el recibir. Y esto lo que hace es que tenga una tendencia a estar demasiado preocupado, como absorto en sus propias necesidades sin tener en cuenta las necesidades de las otras personas. Al carácter oral le va a molestar reconocer que tiene necesidades y esto se va a ver reflejado en reconocer las necesidades más básicas y más cotidianas, más elementales de la vida. El reconocer que necesita alimento, el reconocer que necesita dinero, el reconocer que necesita un trabajo. Entonces quizás no termina sus estudios o tarda muchos años en acabarlos, quizás va saltando de un trabajo a otro, con periodos en los que no trabaja en absoluto. Quizás también es frecuente que se metan relaciones de dependencia, que puede ser también a menudo una dependencia económica. Tampoco es raro que viva de subsidios y de ayudas. Es como que hay algo en él o en ella que se ha quedado un poco como fijado en el mundo me debe, y se ha quedado fijado ahí porque no recibió en el momento que realmente necesitaba recibir. Y aunque no lo vaya a reconocer, siente que el mundo tiene una deuda con él, por eso siente que está bien que los otros le den, que los otros, bueno, pues recibir estas subvenciones, estas ayudas, el no trabajar, ¿no? Como que siente que es lo natural, siente que es lo que merece y quizás no lo dice, y como tiene una dificultad también para mostrar la hostilidad, mostrar la agresividad, pues no lo va a manifestar, pero por debajo está esta idea o esta creencia de fondo. Cuando sí está trabajando, algo que lo va a caracterizar es que, bueno, va a ser muy colaborador, va a estar muy pendiente de los demás, pero también va a tener como mucha necesidad del reconocimiento de los demás, de que los demás lo vean y le digan que lo está haciendo muy bien, y también va a tener una tendencia como a quemarse, a cansarse o, como decía antes, a abandonar. Luego en las relaciones íntimas va a estar buscando una cercanía constante
y va a caer muy fácilmente en relaciones de dependencia. Puede ser un tipo de persona como muy pegajosa, que necesita, pues está muy pendiente de la otra persona, tiende como a estados un poco a parejas fusionales, pero si esto no es así, si tiene el temor de que lo abandonen, de que la abandonen, se va a deprimir, se va a entristecer, se va a desinflar y también va a tener una tendencia a dramatizar, ¿no? Como a crear escenas. Algo que pasa con la persona con el carácter oral, y esto es algo que habrá que trabajar en terapia, y es que ella no se da cuenta de que su te quiero en general no se percibe desde el otro lado como un te quiero, sino como una exigencia, como un quiero que me quieras. Y su te doy, pues es un te doy para que me des, te doy para que me hagas caso, te doy para que me agradezcas, te doy para recibir yo algo. Y claro, esto lo que puede provocar es que la otra persona se sienta como manipulada, presionada, agobiada y que termine ocurriendo aquello que el oral teme más que nada y es que termina siendo abandonado. O sea, su propio comportamiento para no ser abandonado va generando el que sea abandonado. En cuanto a la sexualidad, que no lo he mencionado, digamos que la sexualidad de una persona con rasgos orales muy marcados, pues es como una sexualidad, poco sexualidad, es una sexualidad donde está el elemento tierno, pero no está como la pasión, la agresividad, digamos que busca más el contacto, busca más la sexualidad como un medio para conseguir el contacto, que es lo que realmente le importa. Entonces, pues igual no es una sexualidad así como con tanta carga, ¿no? Es una sexualidad como más, pues más, eso, más tierna, más cariñosa, más de abrazos, más de contacto, como una sexualidad un poco asexuada. También otra cosa que caracteriza en la vida a las personas con carácter oral es tener un tema con los límites, precisamente por esta ambivalencia que comentaba antes que definió su relación con su madre. Y así muchas veces pues se sienten invadidos y no saben poner límites y entonces se escabullen, pero también ocurre que ellos mismos, con esta tendencia como a demandar del otro, a que parece que nada les parece suficiente, a dramatizar, tienen también mucha tendencia a no respetar los límites de los demás. Y hay una cosa curiosa que ocurre con las personas con rasgos orales y es como que en el día a día, en cualquier situación en pequeño formato que implica como algo que inconscientemente interpreta como un abandono, se le dispara esa dificultad o esa reacción de no querer ser abandonado. Por ejemplo, si has quedado con una persona con carácter oral a tomarte algo, es la típica que a la hora de despedirse se queda en la calle y se te queda hablando no sé cuánto tiempo y la despedida como que se estira, se estira, se estira y no hay manera de despedirse nunca, ¿no? O si hablas por teléfono también, las llamadas se alargan y no hay manera de cortar esa llamada. Si estás en una fiesta, va a ser de las últimas personas que se marche de la fiesta, va a cerrar la fiesta. Y si vas a terapia, seguro que va a encontrar como un tema importantísimo del que te quiero hablar en el último momento cuando ya has dicho que es el final de la sesión. Es como que no quiere cualquier cosa que implique como una despedida, ¿no? Una separación, le genera ansiedad y busca cómo hacer para que eso no ocurra. En cuanto a las creencias, pues creencias nucleares, vivencias internas, ya las he ido mencionando un poquito. Estaba esta creencia de que el mundo le debe, pero al mismo tiempo también está la creencia de no ser suficiente. La autoestima en general está muy tocada en las personas con rasgos orales o con carácter oral. Y entonces hay esta idea de no soy suficiente para que se queden conmigo, no me van a elegir, nunca me van a elegir, nunca voy a encontrar a alguien, o también si pido demasiado me dejarán, pero al mismo tiempo también hay como una idea, como un poco de la expectativa del príncipe azul, de que va a llegar alguien, y le va a salvar la vida y se la va a cambiar por completo. Como una idea un poco pues infantil y romántica. De hecho hay esta tendencia como a idealizar a las personas en las que pone su afecto, ¿no?
y cuando esto no es como se esperaba, pues se produce una gran decepción. Y entonces va oscilando, como decía antes, entre la euforia y la tristeza. En cuanto al trabajo terapéutico, pues iría en esa línea de pasar de ese yo que absorbe, ingiere, ¿no? Ese yo que está enfocado en sus propias necesidades y pues como fijado en una etapa infantil a un yo adulto que da y recibe, que puede mantenerse, que puede mantener un trabajo, que puede proveer y que no solo puede para sí mismo, sino luego entregar eso a los demás. Es un trabajo de contacto con la realidad, tanto física como psíquica. Es un trabajo de bajarle a lo concreto, de bajarle al suelo, de ayudarle a que pueda tener esa constancia, esa fuerza, esa perseverancia que no le caracteriza. Y es un trabajo que se va a, bueno, pues como siempre en el análisis bioenergético, pues se va a trabajar en distintos frentes. Por supuesto, se va a trabajar el grounding, el enraizamiento, el desarrollar fuerza física, el desarrollar autosostén en las piernas, la movilidad de la pelvis, la movilidad en el pecho, la apertura del pecho, la apertura del corazón, el poder relacionarse con el dar y el recibir, ¿no? Que es algo que da como mucha, le hace sentir muy vulnerable o le puede dar mucha vergüenza, el aprender a pedir, el aprender a, bueno, pido y a veces me dan y a veces no me dan. También habrá trabajo en esta zona de las tensiones de la garganta, el poder expresar emocionalmente sin la reclamación, contactando con su propia vulnerabilidad, liberando el llanto, liberando el sonido y también trabajar con, bueno, pues con las tensiones que pueda haber en los ojos, el enfocar en un objetivo, el ir hacia el objetivo. Hay una fantasía en el oral como de no necesitar, porque en el momento en que necesita, evidentemente, pues surge todo ese sufrimiento, se le reabre la herida del abandono, pero de lo que se trata es de entender que sí que necesitamos, pero es cómo me relaciono con lo que necesito y también el poder sostener la necesidad sin perderme en ella. Necesito una relación, pero eso no hace que caiga la dependencia y que me pierda en la relación con tal de no romper esa relación, que es algo también muy típico de las personas orales. Aprender a pedir desde la fuerza, desde el autosostén, no desde la desesperación. Y también algo importante, reconocer que ese cariño, que ese ver en las necesidades de relación y de afecto satisfechas, no es necesario que venga únicamente de una persona, ¿no? Esa persona que tienden a idealizar, sino que puede venir de varias fuentes diferentes. Cuando esta herida se trabaja, la persona oral desarrolla una gran capacidad de estar para el otro, empatiza fácilmente con el dolor, con el sufrimiento ajeno, está ahí, está presente, es una persona creativa y aprende a nutrirse a sí misma sin esperar que el otro la salve o sin volcarse en salvar a los otros para indirectamente que la salven a ella y que le den la atención que está buscando. Dicho de otra manera, logra dar un paso de la dependencia a la reciprocidad, de relacionarse con el amor desde eso que necesito para sobrevivir a relacionarse con los otros y con el amor desde un lugar adulto de disfrute y de elección. Bueno, si has llegado hasta aquí, gracias. Espero que hayas disfrutado este vídeo introductorio sobre el carácter oral. Si quieres, bueno, te animo a que compartas, escribas abajo, le des a me gusta, si escribes que sea un mínimo de 5 palabras por estas historias de los algoritmos. Y si quieres seguir sabiendo acerca de los caracteres, el próximo vídeo que subiré, no sé cuándo, pero el próximo vídeo tratará acerca del carácter narcisista. Hasta la próxima.